A ver, buenas tardes con todos, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Muy bien. A ver, hay 9 participantes, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, chicos, vamos a dar inicio al curso de actualización de BLS. Me presento, soy el doctor Julio César Chumba Valverde, médico cirujano general y médico en salud ocupacional. Chicos, entonces, miren, para hacer dinámico esto, a ver, ustedes tienen activado el chat, ¿no es así? Ustedes por el chat van a poder hacer algunas preguntas, algunas respuestas a las preguntas que vamos a ir haciendo de manera dinámica. El tema de manejo vital básico es algo mucho más práctico, mucho más dinámico, no es como dar una ponencia de manera convencional. Tengo que tener su participación. Es importante en el en el BLS, el soporte vital básico y tanto el avanzado también, conocimientos acerca de algunas mm, rutinas o algunos esquemas que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría bastante que ustedes sean participativos conforme nosotros vamos a ir desenvolviendo el tema. Quisiera que respondan a las preguntas que les hago y que ustedes también, ante cualquier duda, me la hagan saber, le hagan la pregunta por el chat, porque tengo entendido que ahorita los micrófonos están apagados. ¿No? Y si es que surge alguna duda, la vamos resolviendo en el camino. Los vamos a estar, o los voy a estar identificando por nombres, así que quisiera que estén todos atentos. A ver, acá tenemos 9 participantes. Ya, chicos, entonces vamos a empezar. Ya, entonces, para las actualizaciones del BLS de este año, del año de que se actualizó en octubre de 2020, han incluido algunas nuevas guías, han incluido algunos nuevos manejos, como por ejemplo han incluido el último, un eslabón más en la cadena, ¿no? Este lo vamos a ver más adelante, ¿no? Han incluido también manejo pediátrico, han incluido también manejo intra y extrahospitalario, han incluido también algunas guías de, bueno, eso ya sería ahondar un poco más de manejo de taquicardia y bradicardia pediátrica. Eso no lo vamos a tocar acá. Eso es un tema un poquito más complejo. Y el manejo de taquicardia, bradicardia, todo intrahospitalario. La importancia de saber BLS es que nosotros podemos dar ayuda de manera básica, como dice esto BLS, porque también hay el ACLS, que es un soporte vital avanzado, que también se puede hacer tanto en el ámbito intra o extrahospitalario. Ya, entonces acá vamos a tener en cuenta dos cosas. Se han incluido también la nueva denominación de reanimador LEGO y reanimador no LEGO. Lo van a escuchar también o lo van a ver, lo van a leer acá en esta presentación. El reanimador LEGO es el reanimador que no es personal médico o que no es médico. Y el reanimador no LEGO es el personal médico o el médico. Y entonces hay que tener en cuenta esas cositas, ¿no? El personal LEGO o el reanimador LEGO y el reanimador no LEGO. A ver, vamos a ver.
Como introducción, esta casuística la presenté para que ustedes tengan mayor interés en ver lo de BLS. Miren, a nivel mundial, todas las personas definitivamente sabemos que fallecen por un paro cardiorrespiratorio. Pero a manera de casuística, me pareció mucho más importante traer una estadística acerca de cuántos paros extrahospitalarios se presentan. Estas estadísticas son de Estados Unidos. Ellos tienen reporte de esto, ¿no? Ellos tienen una mejor estadística que nosotros. Ya ese reporte es un reporte sacado de datos de incidencias de Estados Unidos, ¿ya? Entonces, son 350.000 paros extrahospitalarios. De esos 350.000 paros extrahospitalarios, 10% sobrevivieron. Tuvieron una supervivencia del 10.4% del total. De estos, ¿cuántos necesitaron solamente RCP? Necesitaron 39.1. Entonces, el RCP que se da tiene que ser, esa es una de las características de alta calidad, tiene que tener las compresiones con la debida frecuencia y con la debida presión o intensidad. Es importante que tengan en cuenta eso. Y de estos 350.000 paros extrahospitalarios, ¿cuántos tuvieron la necesidad de usar algún dispositivo de desfibrilación automático, los DEAs? De estos 11.9 tuvieron que usar los dispositivos de desfibrilación. Entonces, de esto lo importante es que la incidencia no es tan baja. La incidencia es de 1 cada 10 o de 10 cada 100 personas presentan algún tipo de parada cardiorrespiratoria, ¿no? ¿Qué más? El pronóstico no ha mejorado. Las actualizaciones de esta guía, la estadística que se ha ido revisando han demostrado que el pronóstico sigue siendo el mismo. Por más actualizaciones que saquen, por sobre todo eso, la tasa de mortalidad sigue siendo la misma. No ha cambiado en todos estos años desde los 2012. Y probablemente lo más nuevo es el recovery. El recovery es la última o el último eslabón que se ha incluido en la cadena de supervivencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Como un preámbulo les he puesto la siguiente diapositiva tiene un poco de ese esquema, ¿no? De esa cadena de supervivencia. Antes no había cadena de supervivencia de tipo intrahospitalario, ¿no? Entonces, ahora sí hay una cadena de supervivencia de tipo intrahospitalario y extrahospitalario. Esto es RCP, reanimación cardiopulmonar. Lo de arriba es la intrahospitalaria y lo de abajo son las extrahospitalarias. Tengan en cuenta, el último eslabón es el recovery, la recuperación. Antes no existía el recovery. Antes solamente terminaban en los cuidados posparo. Ahí terminaba la cadena. Ahora se ha incluido un nuevo eslabón que es el de recuperación. Este se encarga de vigilar las complicaciones posparo. ¿Cuáles? Estrés postraumático, alteraciones en el ritmo cardíaco, algún tipo de encefalopatía hipóxica que se haya generado por una falta de atención, por que no fue atendido a tiempo, algún tipo de secuela, o cardiovascular o cerebrovascular, o este tipo de estrés postraumático, ¿no? De eso se encarga el último eslabón de recuperación. Me gustaría saber cuánto de ustedes
de los 10 participantes que estamos ahora, ¿conocen o han visto alguna vez una reanimación cardiopulmonar o la han hecho? Me gustaría saber cuántos de ustedes, por favor, en el chat me responden con un sí o un no, para saber más o menos la estadística de cuántos de ustedes conocen o han realizado el RCP, o saben o tienen algún conocimiento básico. Muy bien. Vamos, 1, 2, 3, 4. Van 5. A ver, chicos, todos participen. ¿Están ahí? Se han dormido, creo, algunos, ¿ah? Vamos, ¿quién más sabe sobre RCP? A ver, José Luis, sí, Aníbal, Jaina, Gamarra, Wilber, Pon, Arias, Carlos. ¿El resto, chicos? A ver, chicos, participen, pues. Ya, entonces, eso más o menos lo hago para saber cuántos de ustedes tienen por lo menos conocimiento de lo que es RCP y qué es lo que nosotros, o qué es lo que en algo que yo los puedo orientar mucho mejor, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre una respuesta intra a una extra hospitalaria es el inicio y la forma como se actúa. En un ambiente intrahospitalario nosotros podemos reconocer y podemos prevenir, por ejemplo, algún evento que termine en paro. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes conoce algún evento que termine o intrahospitalario que termine en paro? Por ejemplo, como eh, yo les doy un ejemplo actualmente, por ejemplo, las hipoxias severas, ¿no? Las hipoxias severas con presiones de oxígeno bajísimas en sangre, ¿no? Esas terminan en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué otros eventos cardíacos o pulmonares terminan en parada cardíaca y paro cardiorrespiratorio? ¿Conocen algunas? ¿Me pueden mencionar algunos de ustedes algún evento que termine en paro cardíaco? ¿Conocen, por ejemplo? ¿Un ahogamiento? Un ahogamiento puede también terminar en paro cardíaco, pero intrahospitalario, intrahospitalario. O sea, dentro del ambiente intrahospitalario. ¿Qué evento me puede desencadenar una parada cardiorrespiratoria? Por ejemplo, yo les digo otro. Los pacientes que retienen CO2 suprimen eh, el efecto del bulbo raquídeo de respirar y te hace un paro cardiorrespiratorio. Entonces, las hipercapnias mayores, ¿quién sabe qué es una hipercapnia? ¿Quién sabe cómo se define una hipercapnia? ¿Cuánto de CO2 en sangre tiene que tener para que sea una hipercapnia? ¿Cuánto de CO2? El CO2 normal en sangre tiene que ir, ¿alguien sabe ese dato? Entre 35 y 45 de presión de CO2 normal. ¿Quién sabe a partir de cuánto CO2 el paciente tiene riesgo de hacer su presión respiratoria? O sea, que deje de respirar. ¿Más de cuánto? Que es un criterio de intubación también, ¿no? Aparte de la hipoxemia, es otro criterio, porque las insuficiencias respiratorias son de dos tipos: insuficiencias respiratorias tipo 1 o hipoxémicas e insuficiencias respiratorias tipo 2 o hipercápnicas. Y hay un tipo 3 que es la mixta, ¿ya? Entonces, las tipo hipercápnicas son las que tienen presiones de CO2 mayores a 50, es criterio de intubación, ¿ya? Entonces, esa presión de CO2 también me lleva a parada cardiorrespiratoria. ¿Qué otra? No, claro, por supresión del estímulo del bulbo raquídeo.
¿no? Entonces, ¿qué otra? También es las hiperpotasemias. Las hiperpotasemias también me hacen paro, no me hacen paro cardíaco. ¿Alguien sabe si la hiperpotasemia paro en sístole o en diástole? ¿Cuál de ellos te produce la hiperpotasemia? Hiperpotasemia más de 7.5. ¿A qué me predispone? ¿A hacer paro en sístole, paro en diástole? ¿Alguien sabe? ¿Me podría responder? ¿Alguien se acuerda por ahí? Paro en sístole, en diástole. Ya, entonces las hiperpotasemias me dan ¿qué tipos de paro? Nada, ya, paros en diástole. ¿Ya? Paros en diástole. Ah, exacto. Ania Gamarra, exacto. Paros en diástole. Perfecto. ¿Ya? Excelente, Ania. Entonces, esos paros por aumento de potasio, por hiperpotasemia, son paros en diástole. ¿Ya? Entonces, es así como nosotros vemos el reconocimiento y prevención del ámbito intrahospitalario. En el ámbito extrahospitalario, lo primero que hay que hacer es activar la cadena o activar el eslabón de llamado, de emergencia. Es lo primero que se hace, ¿ya? Entonces, luego de eso se inician maniobras de RCP. Ahora lo que se está incluyendo bastante en lo del RCP es el término de mejor hacerlo a no hacerlo. Si es que el reanimador LEGO no está 100% seguro de que el paciente la persona que está inconsciente tiene pulso o respira, la guía recomienda mejor hacerle la reanimación. Es mejor darle a no darle. Eso es lo que está incluyendo ahora la guía. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta cadena de supervivencia empieza así. El ámbito extrahospitalario, que es el soporte vital básico, se inicia con la llamada de emergencia. Se evalúa al paciente en 10 segundos. Si tú puedes comprobar y estás seguro de que no respira y que no tiene latido, le das RCP, es decir, compresiones cardíacas. ¿Alguien sabe la frecuencia con la que se tiene que dar las compresiones cardíacas en un paciente adulto con 2 reanimadores? 32, muy bien, 32, 32. Excelente. Y en un minuto, ¿cuántas reanimaciones debo hacer? En un minuto, el rango de cuántas a cuántas compresiones. Compresiones 100 a 120, excelente. 100 a 120, exacto. ¿No? Entonces, es así como nosotros debemos eh, hacer las compresiones, ¿no? ¿Cuánto? O otro punto importante es cuánto vamos a comprimir, ¿no? Por ejemplo, ¿y dónde, no? ¿No? Se va a comprimir en el tercio distal, entre los 2 tercios proximales y el tercio distal del esternón, ¿no? Más o menos, ¿alguien sabe cuántos centímetros debemos comprimir el tórax? 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros, de 5 a 6 centímetros, ¿no? ¿Y alguien sabe, por ejemplo, en el paciente pediátrico, cuánto se debe comprimir? El paciente pediátrico. En el adulto es de 5, ¿no? En el paciente pediátrico, 4.5. Ya en el paciente pediátrico, 4.5. ¿Ya? Entonces, así es como nosotros debemos de saber cómo hacer una compresión, ¿no? Máximo, otro dato importante que tienen que saber para dar RCP de alta calidad. Máximo, ¿cuánto es que ustedes deben de hacer la reanimación para hacer un cambio si es que tuviesen 2 reanimadores? ¿Cuánto tiempo en minutos para hacer el cambio a otro reanimador, para dar RCP de alta calidad? 5 ciclos en tiempo. ¿Está bien? 5 ciclos en tiempo. 2 minutos. 2 minutos.
2 minutos, ¿ya? 2 minutos. 2 minutos. Entonces es así como nosotros hacemos, o sea, con esos pequeños datos que van a quedar ahí en su memoria, podemos realizar un RCP de alta calidad, ¿ya? La desfibrilación es otro punto importante, ¿no? ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué ritmos son los que son desfibrilables y que tienen alta tasa de mortalidad? ¿Cuáles son esos ritmos? ¿Alguien sabe? Esos ritmos cardíacos que ya ventricular, pero ¿qué tipo? Ya dentro de las em, dentro de las taquicardias, nosotros las dividimos en dos grandes grupos: las taquicardias supraventriculares, QRS ancho, y las taquicardias infraventriculares, QRS angosto, ¿no? Entonces, de estas, ¿cuáles son las taquicardias? Las ventriculares, sí, está bien, pero de estas, la fibrilación ventricular es la que produce más tasa de mortalidad, ¿ya? Más que la fibrilación auricular, ya la fibrilación ventricular. ¿Alguien sabe cuáles son los ritmos no desfibrilables? Son dos ritmos no desfibrilables. ¿Alguien sabe cuáles son estos dos ritmos no desfibrilables? La sistolia, excelente. Y el segundo, excelente, muy bien, Ania. La actividad eléctrica sin pulso, ¿no? La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, son las dos, ¿no? Muy bien. Ah, ya, vamos avanzando. Luego de la desfibrilación, soporte vital avanzado, eso ya se puede hacer en un ámbito de transporte, ¿no? Ya administración de adrenalina, ¿no? Si es que está intoxicado, codeína también, ahora que me acuerdo, es el nuevo punto que han incluido en la guía, el uso de naloxona para revertir los efectos de opioides, también lo han incluido en la guía, ¿ya? En los cuidados posparo también, ¿no? Y la recuperación, ¿no? Ese es en el paciente hospitalario. Bueno, acá tenemos soporte vital básico, lo puede realizar cualquier persona entrenada, ¿no? Eh, Siempre los cuidados prehospitalarios son de suma importancia. La importancia de realizarlo al tiempo para tener un RCP de alta calidad y a tiempo para eh, poner en la vida por encima de la actividad, ¿no? Ustedes tienen que siempre evaluar al paciente de manera adecuada, porque si este paciente no recibe de manera adecuada las compresiones, estamos poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿no? Si es que no se sienten en la capacidad de hacerlo, mejor llamar a alguien que esté en la capacidad o por lo menos tenga algún conocimiento de soporte vital básico, ¿no? Soporte vital avanzado es netamente profesional médico, porque ya es uso de manejo de drogas, de vasopresores, uso de manejo de, por ejemplo, invasión, ventilación mecánica, intubación, ¿no? Son medidas ya más avanzadas, ¿no? Con la finalidad de siempre salvar al paciente. ¿Qué diferencias existen entre un personal médico y otra persona? No, la principal diferencia entre un personal médico y otra persona es la capacidad de reacción, ¿no? Saber qué hacer. Una persona puede estar totalmente capacitada para hacer soporte vital básico, pero quien resuelve a las finales el problema o sabe o puede sospechar del origen de tal o cual eh, por ejemplo, efecto o evento adverso de algún consumo de droga o de algún tipo de caída, por ejemplo, algún tipo
laceración en el tórax que produce un neumotórax, y este me ha producido también una parada cardiorrespiratoria, es el personal médico, ¿no? Se va a dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, si es un neumotórax, ¿qué van a ver en un neumotórax? ¿Alguien sabe sobre el neumotórax? ¿Qué es lo que van a evidenciar en ustedes en un paciente con neumotórax? ¿No? El tórax. ¿Qué pasa con el lado del pulmón donde el tórax ha sido, por ejemplo, acuchillado y el pulmón se ha colapsado y produce un neumotórax eh, total del pulmón? ¿No? ¿Qué es lo que produce? Lo que primero que ustedes pueden ver en un neumotórax, por ejemplo, es aumento de la ingurgitación yugular. Segundo, ¿no? El tórax del lado dañado no se expande, no se mueve, ¿no? Entonces, esas son las dos características que ustedes deben evaluar, ¿no? Hay ingurgitación yugular y hay un tórax que no se mueve, un tórax inmóvil. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo primero que ustedes deben hacer? Vamos a entrar más en tema de soporte vital básico. Primero van a ser ustedes. Segundo, ustedes. Y tercero, ustedes. Es decir, ustedes primero tienen que asegurarse que la escena donde ustedes van a hacer las maniobras sea segura. ¿Ya? No pueden hacer RCP en el medio de la pista. ¿Ya? No pueden hacer RCP en un lugar donde está en llamas. No pueden hacer RCP en un lugar donde hay riesgo de algún desliz o riesgo de algún accidente. No pueden hacer eso. Tienen que trasladar al paciente. Así no puedan hacerlo. Tienen que llamar ayuda primero para trasladar al paciente. ¿Ya? Es lo primero que deben hacer. Lo segundo que tienen que hacer es tratar de recibir alguna respuesta del paciente, ¿no? Tratar de que les hable. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, hablarle a la víctima, moverla suavemente. Tienen que tener en cuenta también el factor, si es que este paciente ha sufrido alguna caída. Si es que ha sufrido alguna caída y está inconsciente, hay mucha probabilidad de que este paciente tenga trauma cervical, ¿no? Entonces, asegurarse de eso también, porque no lo van a estar moviendo o lo van a querer transportar o maniobrar si es necesario, teniendo un trauma cervical, ¿no? El trauma cervical puede producir un enclavamiento medular, ¿no? Y este puede a las finales producir la muerte del paciente de manera instantánea, ¿no? Pedir ayuda en voz alta a las personas que estén cercanas, ¿no? Activar el sistema de emergencia, el primer paso de la cadena de supervivencia, activar el sistema de emergencia, ¿no? Actualmente se está usando bastante activar el sistema de emergencia por dispositivos móviles, ¿no? Esto es algo que casi la mayoría no tiene a la mano, pero es obtener un DEA y un equipo de emergencia, si es que lo tuviesen. Generalmente estos los tienen, por ejemplo, en el ámbito donde hay un tópico o hay un central o por ejemplo, una posta cerca, ¿no? Ellos sí deben tener un desfibrilador automático, sea el bifásico o el monofásico, ¿no? Cualquiera de los dos. Y el equipo respectivo para la emergencia, porque puede que si están capacitados ustedes tengan que intubar, ¿no? Y si tienen las palas y el equipo necesario, pues lo hacen, ¿no? Otro paso importante es comprobar si la víctima respira o no respira. Acá es donde viene el punto nuevo donde incluyen es que si es que respira o no respira y el evaluador o el reanimador es lego, pues no tienen la seguridad de que está respirando o está con pulso, pues tienen que darle el RCP sin haber tenido la certeza de que tiene pulso o respira. ¿Ya? Comprobar si la víctima respira o no respira. ¿Cómo van a hacer esto? Movimiento de tórax, ¿ya? Si el tórax se mueve o no se mueve, ¿ya?
Hay algunas, más adelante también vamos a ver eso, hay algunas mm, respiraciones que de por sí no son consideradas como respiraciones, como por ejemplo el jadeo, el boqueo, ¿no? Ese tipo de respiraciones son respiraciones que no se consideran como respiraciones en sí, ¿ya? Eso son la capacidad o la avidez que hace el paciente o el que ha sufrido el accidente por captar más aire, ¿no? En el RCP son, como le dicen, maniobras agónicas del paciente. Ya, el paciente está agonizando, eso no significa que esté respirando, ¿ya? Comprobar el pulso, ¿ya? O sea, lo tienen que hacer, más adelante también van a ver la imagen cómo se hace. Verificar el pulso siempre yugular, ¿ya? Siempre yugular. ¿Por qué? ¿Por qué alguien sabe por qué es el yugular? ¿Por qué siempre se ve el pulso yugular? No ir de frente al corazón o como tienen que escuchar el corazón. ¿Alguien sabe por qué es que debemos ver el pulso yugular, no el arterial, no el femoral, no el latido cardíaco? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué? Es siempre bueno y es importante que ustedes sepan por qué se hacen las cosas, ¿no? ¿Por qué? Siempre pregúntense por qué hacen eso, ¿no? Y si no saben, pues comiencen a investigar, ¿no? Lean un poquito, busquen, ¿no? Fisiopatología sobre todo, ¿no? De esto. Fisiopatológicamente, el último pulso que se pierde es el pulso yugular, ¿ya? Entonces, por ser el último que se pierde, por la arteria carótida sí. Pero, ¿por qué es que la arteria carótida es la que se evalúa? ¿Ya? ¿Por qué se evalúa? Porque es la última en dejar de latir. ¿Ya? La última en dejar de latir. ¿Qué más? Si ustedes a la respuesta al paso 3 responden con que respira de manera normal, pero y hay pulso, lo único que van a hacer es controlar hasta que llegue la reanimación de emergencia. Nada más. Si en su defecto hay pulso, pero no respira con normalidad, lo que van a hacer es dar ventilaciones. Una cada 6 segundos. Si ustedes vuelven a verificar luego de haber hecho 10 a 12 ventilaciones por minuto, ustedes verifican nuevamente el pulso. Si es que no tiene pulso, pues empiezan las maniobras de reanimación. ¿Ya? A ver, en pacientes en emergencia, se evalúa siempre el ABC, ¿no? ABCDE, ¿no? En este tipo de pacientes, en RCP, en reanimación cardiopulmonar, siempre se inicia con el CAB, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es el CAB o el ABC? ¿Por qué inicio primero con el CAB acá? Exacto, ¿ya? ¿Y qué significa la A? Porque siempre se confunden en el primer paso, la A, o bueno, CAB. Circulation, la A, vía aérea, despejar vía aérea, exacto. Y el B, le falta el B. La brain, ¿no? Respiración, la ventilación, brain, ¿no? Ah, exacto. Muy bien, excelente. ¿No? Entonces, debemos de detectar el pulso. Si no lo detectamos, pues pasamos a las maniobras, ¿no? Activar el sistema de respuesta a emergencias. Si no se ha hecho antes, al cabo de 2 minutos. ¿Por qué 2 minutos? Porque es más o menos el tiempo en el que tú te cansas, ¿no? Que por eso, ¿no? Entonces tú tienes que dejar de hacerle el RCP y reactivar el sistema de emergencias, si es que ya no lo has hecho. No, aparte que descansas un poco.
y llamar a más personas para que también hagan la reanimación, ¿no? Continuar con la ventilación de rescate, comprobar el pulso cada 2 minutos. Si es que ustedes están solos, no es necesaria la ventilación. No es necesaria la ventilación. Ustedes hacen su CAB, primero circulación, compresiones torácicas, para que haya no haya una mejor circulación y ustedes puedan salvar al paciente, ¿no? Por eso es que primero es CAB, ¿no? Se prioriza siempre la vía circulatoria. Si sospecha inhalación, perdón, sobredosis de opiáceos, pues administrar naloxona si se tiene. Si no se tiene, seguir reanimándolo y llamar al sistema de emergencia. Si este paciente en un tercer escenario no respira o solo boquea y no tiene pulso, ustedes de frente se van a las reanimaciones. De frente se van a las reanimaciones. ¿Ya? Ahí está. El siguiente paso, paso 4. RCP. Ciclos de 32, como bien lo respondieron algunos de ustedes. 32. ¿No? Utilizar el DEA tan pronto como este sea posible. ¿No? Y nunca olvidarse que cuando van a utilizar el DEA, coloquen los electrodos y sigan al paso o al pie de las letras todo lo que dice el DEA. El DEA les ayuda. Coloque los ambos parches, ¿no? Anterolateral o anteroposterior. Van a ver adelante también cómo es anterolateral, anteroposterior, ¿no? Siempre se colocan los dos parches, ¿ya? Luego el DEA les dice, ¿no? Evaluando al paciente. Va a evaluar el ritmo, si es ritmo desfibrilable o no desfibrilable, ¿no? Entonces, luego de esto, el DEA les va a decir, retírense porque van a emitir el pulso de descarga. Y luego de esto, ustedes se retiran y emiten el pulso, presionan el botón, ¿no? Entonces, cuando ustedes usen el DEA, tienen que alejarse del paciente, sino también van a sufrir algún accidente al momento de que ustedes van a realizar la descarga. Y siempre hablar de cada paso que están haciendo, si es que lo hacen entre dos, para que no ocurran errores, ¿no? Se ha visto casos de que se desfibrila el paciente y hay contacto de alguno de los reanimadores con el paciente, ¿no? Y se dan accidentes, ¿no? En este punto, el sistema de emergencia ya debe estar activado. O ustedes o alguien que les está ayudando ya tiene que tener el nivel de asistencia y ya tiene que estar llegando el equipo necesario para las siguientes maniobras, ¿no? Si es que se requiere. Luego que se hace el DEA, la desfibrilación, ustedes siguen con las compresiones, ya siguen con las compresiones y verifican el pulso, ¿no? Pero van a comprobar el ritmo, si es desfibrilable o no desfibrilable. Acá es los ritmos no desfibrilables que les mencionaba, ¿no? Si es que comprueban el DEA, que es un ritmo no desfibrilable, ustedes reanudan el RCP. Si ustedes comprueban que es desfibrilable, pues se alejan y el DEA hace su trabajo, ¿no? Administrar una recarga, una descarga, reanudar el RCP de inmediato. No se verifica pulso, ¿ya? Ustedes, ¿en qué momento van a verificar pulso? Cuando vean que el paciente tiene algún tipo de respiración voluntaria, por así decirlo, ¿ya? Si no, ustedes van a seguir con el ciclo por 2 minutos más. Y nuevamente van a esperar a que el DEA evalúe nuevamente para comprobar el ritmo. Si el DEA indica y comprueba el ritmo, nuevamente continuar hasta que lo sustituyan los profesionales o soporte vital avanzado. Si el DEA comprueba que hay ritmo, pues va a volver a desfibrilar. ¿Ya? ¿Cuándo ustedes deben parar? Cuando ven algún tipo de respiración del paciente espontánea o el paciente empieza a emitir algún sonido o a despertarse o a moverse. ¿Ya? Igual,
Cuando es ritmo no desfibrilable, el DEA les va a decir, continúen con las compresiones. Ustedes continúan nuevamente 2 minutos con las compresiones y el DEA nuevamente vuelve a evaluar, pasados los 2 minutos. Igual, siempre tienen que continuar hasta que lo sustituya el personal que viene, ¿ya? Porque para que ellos tienen que hacer soporte vital avanzado. Intubarlo, meterle adrenalina, dopamina, revertir el efecto si es que está intoxicado por algún opiáceo, ¿no? Acá algunas diferencias de cómo es que se actúa en tanto el ámbito intrahospitalario como extrahospitalario, ¿no? Como verán, en el ámbito intrahospitalario hay un botón de emergencia, ¿no? El cual activa algunos hospitales, perdón, algunos hospitales tienen clave roja. La clave roja ayuda a que tengan todo a la mano y cuando se presione este botón, pues todo el personal que está de turno en clave roja, pues tienen que acudir a la brevedad posible al área donde ha sido solicitado, ¿no? Y el segundo, que es el contexto prehospitalario o fuera del hospital, donde quien tiene que activar la llamada de emergencia es una persona que los esté ayudando y si no hay nadie, en su defecto ustedes, ¿no? Entonces, tanto en el ámbito intra como extrahospitalario. Algunos puntos importantes que deben tener en cuenta para valorar algo que ya hemos conversado también, pero para que quede acá plasmado, la respiración, ¿no? Para comprobar la respiración, no se debe tomar usted más de 10 segundos. Verificar siempre el tórax de la víctima. ¿Para qué? Para que vean si este se eleva o no se eleva. La víctima respira, no respira, vigílela si es que si usted ve que está respirando, únicamente vigílela. Si la víctima no respira o si solo jadea o boquea, que no son movimientos respiratorios normales, exacto, ahí dice, no se considera una respiración normal o es un signo de paro cardíaco, pues usted le va a dar ventilación. Si es que usted después de eso, en esto se tiene que hacer en simultáneo, ¿eh? Los 10 segundos son para ver el pulso y ver el tórax. Ahorita en la siguiente figura ustedes lo van a ver. ¿Ya? Para comprobar el pulso en un adulto sobre la arteria carótida. ¿Ya? Sobre la arteria carótida. Si no se detecta ningún pulso al cabo de 10 segundos, iniciar RCP de alta calidad, comenzando por la compresión torácica. En todas las situaciones, en el momento en el que se identifica el paro cardíaco, se debe activar el sistema de respuesta a emergencia. Ya, eso ya lo hemos visto. Y buscar el DEA, si es que lo tienen a la mano. Es así como ustedes deben de identificar tanto el pulso como la respiración, ¿no? Ustedes miran o ven el tórax mientras van tocando a nivel yugular el pulso de la arteria carótida, ¿ya? Acá, esta es la precaución que siempre deben de tener. ¿Qué es una respiración agónica? Lo hablamos al inicio. Las respiraciones agónicas no son una forma normal de respiración. La respiración agónica puede presentarse algunos minutos antes del paro. ¿Ya? Este es el punto crucial donde ustedes deben darse cuenta cuando la persona jadea o boquea o toma aire muy rápido, o sea, sin apolipnia. Puede que la boca esté abierta y la mandíbula, la cabeza o el cuello se muevan con las respiraciones agónicas. Es normal que haga eso. Ustedes deben de identificar ese tipo de respiración. Puede transcurrir un tiempo entre jadeos, porque normalmente siguen un ritmo lento. ¿Ya? Pueden sonar también, pueden hacer algún tipo de el resoplido o un jadeo, como si se estuvieran ahogando, como si quisieran jalar más aire. A veces hacen hasta ronquido porque la epiglotis vibra tanto con el afán de jalar más aire
que emite como un tipo de ronquido, como por ejemplo hacen los pacientes que hacen apnea. No sé si alguna vez habrán visto una apnea de 20 segundos después de recuperarse de la apnea, hacen un ronquido prolongado. Ya, ese también lo pueden ver. Entonces ustedes ya saben que el jadeo no es una respiración normal. ¿Qué más? Ahora van a localizar el pulso, ¿no? Bueno, ¿cómo localizan el pulso? Lo van a localizar a nivel de la tráquea. Justo en el lado más cercano a usted, es decir, si usted está del lado derecho, va a verificar el lado derecho. Va a deslizar los 2 o 3 dedos hacia el surco que está entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? O el músculo lateral del cuello, como dice ahí. A ese nivel ustedes van a sentir el pulso sin presionarlo mucho. No pueden estar ahí más de 5 segundos. ¿Por qué? Porque producen, si es que el paciente está con pulso o el paciente tiene circulación, pues van a producir que no llegue la circulación adecuada al cerebro, ¿no? Y puede hasta desmayar, ¿no? Se noquea más de lo que ya está noqueado. ¿Ya? Entonces, 5 segundos como mínimo y 10 segundos como máximo. Más de esto ya no. Vamos a determinar algunas acciones. Las siguientes acciones son algunas que hemos visto en cuadros anteriores. Se las dejo acá para que ustedes después que puedan repasar o puedan leer, que son algunas que ya hemos visto, ¿no? Confirmar el sistema de respuesta de emergencia, comprobar el pulso cada 2 minutos. Si no se encuentra pulso, prepararse para realizar el RCP, ya saben, también lo hemos visto en el esquema. Si se sospecha que la víctima ha consumido opioides, pues darle el RCP de frente y usar naloxona si es que tuviesen, ¿no? Si es que no tuviesen, pues igual tienen que seguir con las reanimaciones hasta que llegue el personal preparado. Inicia el RCP de alta calidad y siempre verificar los pasos que se están realizando. ¿Cómo es que se inicia el RCP? Ahí está. ¿Cómo hacer una compresión de calidad? Acá siempre en las prácticas de tanto BLS como ACLS tienen sensores, ¿no? Los maniquís o los muñequitos estos que usamos tienen o clics al comprimirlos o tienen botoncitos de sonido, ¿no? O hacen un clic o el muñeco está conectado a algún sistema donde se enciende una luz verde si es que haces bien la compresión o roja si es que la haces mal, ¿no? Entonces, estos nos ayudan a más o menos a nosotros saber cuánto o acostumbrarnos a cuánto es que nosotros debemos de comprimir, ¿no? Más o menos, ¿alguien sabe cuánto de presión, como dato, es que uno debe hacerle al tórax? ¿Cuánto es la presión en milímetros de mercurio que le debemos ejercer al tórax? La presión mínima y la presión máxima que le debemos ejercer es un rango. ¿Alguien lo sabe? A ver, un minuto para que respondan. Ya, miren, lo que tenemos es que el tórax debe de sufrir una compresión en milímetros de mercurio no más de 20 y no menos de 10. ¿Ya? O sea, tu compresión, la fuerza con la que tienes que hacer es de 10 milímetros de mercurio y no más de 20.
¿Ya? Esas son la presión adecuada que debes de emitir. Si la víctima no respira con normalidad, o solo jadea, boca y no tiene pulso, inician su RCP. El RCP, lo que siempre les recomiendo es que tiene que estar en una superficie rígida, ya en una superficie rígida. Ustedes tienen que estar por encima del nivel del tórax. La compresión se hace en el tercio distal del esternón con con el talón de la mano, ¿ya? Este debe de tener una compresión, como ya he mencionado, de 5 centímetros, ¿ya? O una presión mínimo de 10, máximo de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué más? Los brazos deben de estar rectos con respecto al tórax del paciente, ¿ya? Tienen que estar rectos, formando un ángulo de 90 grados, ¿ya? Formando un ángulo de 90 grados. Entonces, se coloca el talón de la mano sobre el esternón. Puede ser en el centro del esternón o también entre el tercio distal y en el tercio y los 2 tercios proximales. La posición correcta del neurrimador durante la compresión torácica es la que ven en el lado B. Si es que ustedes no tuviesen la adecuada fuerza, ustedes también pueden hacer una maniobra con una sola mano y apoyar el peso en la muñeca de la misma mano. En la siguiente diapositiva van a ver cómo es especialmente para eh, reanimadores que tienen algún problema articular, sufren de algún tipo de dolor articular. Es una manera más sencilla de hacerlo. Acá les dejo las técnicas de la compresión cardíaca, cómo es que deben hacerlo, cómo deben colocar la mano, ahí está la frecuencia, cuántos los centímetros, ¿no? 5 centímetros de compresión, como dijeron, algunas otras guías dicen de 5 a 6, ¿no? Con cada compresión, ¿no? La fuerza, la presión, reducir las interrupciones al mínimo. Mire eso de hacer 100 a 120 compresiones por minuto, más o menos tienen que ir a una frecuencia, pues, de más o menos 2 compresiones por cada segundo. Si ustedes han hecho alguna vez, eso es bastante cansado, ¿eh? No crean que es sencillo. A veces algunos no llegan al mínimo requerido de 100 a 120 compresiones por minuto. Ahí está la debida fuerza que ustedes deben ejecutar, ¿no? Otro punto importante que me olvidaba decirles y que está acá en el punto 6 es la descompresión del tórax. Ustedes, no por hacer rápido la compresión, van a hacer que el tórax no se expanda de manera adecuada. Ustedes, al hacerle presión al tórax, están ejerciendo una función de bomba del corazón. Entonces, ustedes saben que el corazón tiene 2 fases, fase sistólica, compresión, fase diastólica, relajación, que es la descompresión. ¿Ya? Entonces, si ustedes no hacen una adecuada descompresión, es decir, dejar que el tórax vuelva, perdón, dejar que el tórax vuelva a su expansión adecuada, pues no se está haciendo un RCP de manera adecuada. Es como si ustedes hicieran sístole sin diástole, ¿no? Entonces, ustedes deben de hacer la descompresión de manera adecuada. Dejar que el tórax se expanda en su totalidad. ¿Ya? Muy bien. Esto es una técnica alternativa acá para los reanimadores que tengan alguna afectación, como les dije, de tipo articular. ¿No? No es necesario hacer o tener artritis para no realizar esta maniobra. Acá está. Otro punto importante, ¿no?
la parada cardiorrespiratoria y el paro respiratorio. Si es que ustedes ven nuevamente, siempre hay que fijar bastante esto. Si es que ustedes ven que solo respira y verifican que tiene pulso, pues solo lo observan. Si es que ustedes verifican que este no respira, pero que tiene pulso, pues lo único que le doy es ventilación. Una ventilación cada 6 segundos. Y se verifica cada 2 minutos. ¿Ya? Si es que solo tengo una apnea, o sea, parada respiratoria, y no verifico pulso. Y verifico pulso, perdón. Si es que yo no tengo pulso y no tengo respiraciones, de frente le doy RCP, ¿ya? Compresiones 32, como bien lo dijeron. Si es que usted tiene dispositivo avanzado, pues va a hacer los dos a la par. Ya, si es que usted está solito, pues va a hacer solamente las compresiones, no me hace las respiraciones. Pero si es que usted tiene un ayudante adicional, van a hacer uno las compresiones y el otro la ventilación. Si es que tiene dispositivos avanzados, es decir, tiene, por ejemplo, el paciente está intubado o el paciente tiene algún otro, por ejemplo, ambú puesto en la cara, pues va a hacer las respiraciones, las ventilaciones cada 6 segundos, ¿no? La vía aérea. Otra de las maniobras de extensión de la cabeza y de la elevación del mentón y la elevación del mentón son importantes para horizontalizar la vía aérea y que éste tenga una adecuada ventilación. Siempre se hace colocando una mano en la frente de la víctima y la palma de este sobre la cabeza e inclinarla ligeramente hacia atrás. ¿Ya? ¿Por qué ligeramente? Porque si es que ustedes no saben el mecanismo por el cual este ha sufrido el accidente, pueden generar daños, ¿ya? Por ejemplo, los traumas cervicales, como les dije, ¿no? Pueden producir más daño que beneficio, ¿no? Perdón. Entonces, colóquenle los dedos de la otra mano debajo de la parte ósea de la mandíbula, cerca del mentón, y levántela sin cerrar la boca, perdón, sin llegar a cerrar la boca. Levante la mandíbula para tener el mentón hacia arriba, pero sin cerrar la boca. Ya tienen que tener en cuenta eso. Acá lo van a ver. El paciente está así, ¿no? La vía aérea no está en el punto A, no está debidamente alineada. Entonces yo voy a poner mi mano sobre la frente para hacer la extensión de la cabeza. Y mis dos dedos de la otra mano sobre el mentón o debajo del mentón para tratar de subir ligeramente el mentón con la finalidad de alinear la vía aérea, ¿no? Casi como hacer un proceso de intubación, ¿no? Alinear la vía aérea. Claro que en la intubación se hace una hiperextensión, ¿no? Una hiperextensión para lograr alinear aún más la vía aérea, ¿no? Entonces, ahí en el punto A ven la obstrucción por parte de la lengua cuando una víctima no responde, ¿no? La lengua puede bloquear la vía aérea. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con esta maniobra es alinear la vía aérea al extender la cabeza y, bueno, facilitar la ventilación de la vía aérea, ¿no? Y desobstruirla de paso. Entonces, estos son algunos puntos importantes que me parecieron prudentes ponerlos acá. Elevación de la cabeza y la cajada es siempre lo preferido, ¿ya? Es siempre lo preferido para alinear la vía aérea y para dar una correcta ventilación. Por ejemplo, ustedes tienen un paciente que no saben qué le pasó, está ahí eh, tirado y ustedes le están dando, ven que no respira, no se dan cuenta que la vía aérea no está alineada y le comienzan a dar ventilaciones.
sin verificar la vía aérea, que esté correctamente alineada, y pues le dan respiraciones y estas ventilaciones no van a ser efectivas porque no han alineado la vía aérea y no está entrando ahí, ¿no? Entonces, esto es de suma importancia. Acá también me pareció importante, ya se los he mencionado, pero ponerlo. La tracción cefálica no se hace en el trauma cervical. No se hace ningún tipo de tracción cefálica. ¿Qué es lo primero que deberían hacer? ¿Alguien sabe cuando un paciente sufre de trauma cervical? ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Un paciente se cayó, sufrió de trauma cervical, ¿qué le hago? ¿Qué es lo primero que hago? Traumas maxilofaciales, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace siempre es inmovilizar. ¿Ya? ¿Cómo se inmovilizan con las férulas biparietales, ¿no? Inmovilizas a la víctima, le haces RCP, es decir, primero le pones, es una especie de casco que se pone, o a veces son dos especies de ladrillos que se ponen a cada costado y se fija la columna cervical. Una vez que tienen fija la columna cervical, le hacen el RCP. Ya, si es que no tuviesen eso, pues van a hacer el RCP de igual manera, ¿no? Pero si es que lo tuviesen, primero deben hacer eso. Utilizar dispositivos de ayuda en pacientes inconscientes, ¿no? Siempre es importante usar dispositivos, ¿no? Si este paciente sufre de trauma basilar o de alguna coagulopatía, no van a usar estos dispositivos de ayuda nasofaringios. Por ejemplo, las cánulas, como por ejemplo, eh, acá preguntan, ¿la tracción mandibular funciona? Claro que la tracción mandibular funciona, ¿no? Funciona para alinear la vía aérea, pero como les dije, la tracción mandibular debe de hacerse eh, sin exagerar, como dicen, ¿no? Es una leve tracción mandibular para alinear la vía aérea, no sin, como les mencioné, sin cerrar la boca. Esto se hacía antes, ¿no? Hacer presión cricoidea para evitar el reflujo gastroesofágico al momento de hacer las compresiones torácicas. Ahora se ha visto que esta presión cricoidea genera más eh, perjuicio que beneficio, ¿no? Entonces ya se sacó, ya no se hace presión cricoidea, ya no se está haciendo presión cricoidea. Ya eso ya tienen que, algunos hacen presión cricoidea, pero no, perdón, no es lo recomendable, ¿ya? A ver, seguimos. Pasemos el siguiente. Es mejor prevenir que lamentar, como les dije. Es mejor prevenir que lamentar. Si es que ustedes no están seguros de que el paciente respira o tiene pulso, pues hagan el RCP. Como dice ahí, ante cualquier duda, inicie RCP. Es mayor el beneficio que el riesgo, exacto. Es mayor el beneficio que el riesgo. Es mejor hacerlo a no hacerlo, o a dejar de hacerlo porque no sé. Como mínimo, haga compresiones, ¿no? Idealmente, añadir ventilaciones, si es que tiene dos reanimadores, y no compresiones, nada más. Siempre CAB. Activación simultánea del sistema de emergencia y del RCP, exacto. Nunca se olviden de activar el sistema de emergencia. Si no se puede, pues usted ya ha tratado de comunicarse, sigue haciendo el RCP, pasan 2 minutos, usted deja de hacer el RCP y activa el sistema de emergencia. ¿Por qué? Porque se ha visto que la mayor calidad de RCP se da hasta los 2 minutos. No después de eso, el RCP ya es de baja calidad. Ahí se ve la maniobra como se hace con un AMBU de RCP con dos reanimadores, ¿no? Uno hace las compresiones y el otro da las ventilaciones. ¿Cada cuánto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cada cuánto? Cada 6 segundos, ¿no? Ahí está. Esto es un cuadrito que les dejo acá, que es del BLS de la AJA del 2020, eh, donde evidenciamos las actividades que hacen el reanimador 1 y el reanimador 2. Si uno hace las
ventilaciones, el otro hace las compresiones y se van turnando. Se turnan cada 2 minutos. Ya, si uno hace primero las reanimaciones, el otro comienza a hacer las ventilaciones. Igual, lo mismo, ¿no? Siempre a un lado de la víctima, el reanimador y el otro a la cabeza, ¿no? A la cabeza. Y ahí van girando. Ahí les dejo eso. Otro punto importante, el desfibrilador, ¿no? La desfibrilación. Acá se acuerdan que les hablé de la FB, de la fibrilación ventricular, también la taquicardia ventricular sin pulso, también es otro factor de alta mortalidad, ¿no? Ambos, la taquicardia ventricular sin pulso, como la taquicardia ventricular sin pulso. Nosotros evidenciamos ritmo ventricular, pero en el, en el, ¿cómo se les digo? En el monitor no se ve onda de pulso, ¿no? Cuando las cámaras inferiores del corazón, es decir, los ventrículos, comienzan a contraerse a un ritmo muy rápido. Generalmente estas frecuencias cardíacas son por encima de 250 latidos por minuto, pueden llegar hasta 300 latidos por minuto, ¿no? Esos son ritmos taquicardio-ventriculares sin pulso. Las fibrilaciones ventriculares es un ritmo, como dicen, preparo. Ustedes van a ver en algunos monitores que están, por ejemplo, en sala de operaciones, que comienzan a hacer eh, ondas F altas, ¿no? Ondas F altas. Entonces, esas ondas F altas ya es un signo premonitor de que este paciente va a hacer paro, ¿no? La actividad eléctrica del corazón se altera, el músculo cardíaco se agita de una forma rápida y asincrónica con la del corazón. Esos son puntitos muy, muy, muy importantes, ¿no? Lo importante es que ustedes sepan identificarlo en el monitor, ¿no? Son ondas F minúsculas, ¿no? y, ¿Y ustedes saben cuáles son las ondas F mayúsculas? Porque las F minúsculas en serrucho son de la FB, ¿no? Y las otras, las F mayúsculas, ¿saben? ¿Verdad? ¿Alguien sabe? No es de del flúter, ¿no? Flúter ventricular. No, la desfibrilación. En la desfibrilación vamos a usar un dispositivo de desfibrilación automático, ¿no? Que analiza el ritmo. Si este percibe que se trata de una FB o de una taquicardia sin pulso, pues el dispositivo avisa a la administración de una descarga eléctrica, o sea, es decir, que va a enviar un pulso eléctrico. La descarga siempre aturde, ¿no? Provisionalmente al músculo cardíaco. Este detiene la FB o la taquicardia sin pulso y restablece a ritmo sinusal. Ustedes saben cuál, eh, cuál es el objetivo de hacer esto, de hacer la desfibrilación. Ya se lo dije hace un ratito, me escapó. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta desfibrilación? Pero a ver si están atentos. ¿Cuál es el objetivo de la desfibrilación? ¿Qué es lo que yo gano si es que lo desfibrilo? ¿Por qué lo desfibrilo? ¿Por qué le pongo el DEA? ¿No? El DEA me activa, se activa y me evalúa el tipo de ritmo cardíaco que tiene, ¿no? Y me identifica uno de esos dos ritmos. O es una fibrilación o es una taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, ¿qué es lo que yo gano? ¿No? En el esquema, dentro del esquema de, por ejemplo, de maniobras de sacar a un paciente de fibrilación, el primer punto que se debe hacer es llevar a ritmo sinusal el corazón. Que haya onda P, que haya onda P, ¿ya? Porque la fibrilación ventricular no tiene onda P, ¿eh? No tiene onda P, ¿ya? Entonces, es así como ustedes, es por eso es que hacen desfibrilación, ¿no? Para llevar a ritmo sinusal
el paciente, ¿no? Y no se quede. Bueno, acá también les dejo los pasos acerca de cómo es que ustedes transportan su DEA, ustedes sacan los parches, como les mencioné, ahí van a ver una figurita más adelante que es más dinámica, donde se van a, pero les dejo de todas maneras la información, donde ustedes van a colocar los parches. Siempre son dos parches, ¿no? Un parche que da el impulso y otro parche que hace efecto tierra, ¿no? Entonces, siempre colocar los dos adhesivos en el tórax desnudo de la víctima. Sigan las indicaciones. Esto de los DEAs es bastante dinámico. Ustedes cuando los abran, el mismo DEA indica cuál es para el pecho, cuál es para el tórax, cuál es para la parte lateral, o cuál va adelante, cuál va atrás, ¿no? Ustedes lo único que tienen que seguir es los pasos. Siempre aléjese de la víctima al momento de dar la descarga, ¿ya? El DEA ya analizó el ritmo, da la descarga y se acabó. Acá algunos pasos, ¿ya? Se enciende el DEA te dice, coloque los parches, usted coloca los parches, uno en anterior, el otro en lateral, el DEA le dice, analizando pulso o analizando ritmo, analiza el ritmo, y si el DEA te dice, ah, ya, dale una descarga, pues ustedes le presionan al botoncito, pero antes avisan, siempre es hablando, ¿no? Voy a dar una descarga, todo el mundo aléjese, y todo el mundo se tiene que alejar y usted presiona el botón, ¿ya? Una vez que termina de dar la desfibrilación, el desfibrilador pues va a hacer la descarga, deja de hacer la descarga y ustedes inmediatamente después comienzan con el RCP, no verifican ni pulso ni nada. Ya, acá como les dije, acá es el cuadrito donde se coloca, ¿no? Y hay dos maneras de colocar. Un electrodo en anterior y el otro en lateral, ¿no? Y el otro en anterior y en posterior, como les dije, las dos maneras, ¿no? Este es un pequeño cuadro resumen de cómo se inicia el RCP, ¿no? Si usted tiene de cómo se inicia el RCP, pero de manera avanzada, este es con el uso de drogas y todo eso. Nada más para que lo vean. Ya, se inicia el RCP. Siempre administración de oxígeno, porque son estados hipoxémicos. Ya, conecte el monitor y el desfibrilador. El ritmo es desfibrilable. Si es desfibrilable, pues le damos su pulso, su descarga. Si no es desfibrilable, ¿qué es? O es una sistolia o es una actividad eléctrica sin pulso, ¿sí o no? Entonces le colocamos adrenalina. ¿Qué dosis? 1 miligramo por cada dosis. ¿Ya? Entonces le administramos su adrenalina. 2 minutos de RCP más. Vamos a obtener siempre un acceso intravenoso. Y esto es importante, la adrenalina no se coloca por colocar, o sea, pum, pum, cada ciclo, o cada minuto, ¿no? O cada 2 minutos. Lo colocas, si es una reanimación de 15 minutos, se puede colocar hasta entre 3 y 4 veces, más ya no, ¿no? ¿Cuál es lo máximo que ustedes pueden hacer RCP? 15 minutos, ¿no? Después de eso ya hay muerte cerebral, hay daño multiorgánico, ya es preferible ya no hacerlo. ¿Ya? Entonces seguimos acá por el paso 10, ¿ah? Seguimos por el paso 10. 2 minutos de RCP. Siempre obtener un acceso intravenoso, ¿no? Adrenalina para la colocación de la adrenalina. Considerar la posibilidad de usar un dispositivo para el manejo avanzado de la vía aérea y capnografías para medir el CO2, ¿no? El ritmo es desfibrilable, sí o no. Si es desfibrilable, pues va a desfibrilar. Si nuevamente no es desfibrilable, va a seguir las reanimaciones 2 minutos más y la administración nuevamente de otro ciclo de adrenalina y así. Ya, vamos para terminar esto. 2 minutos de RCP otra vez. Si es que esta era la flechita de no desfibrilable, ¿no? Entonces 2 minutos más de RCP o nuevamente, ¿no? Otra vez, evaluar el ritmo desfibrilable, no es desfibrilable, ya pasaron más de 15 minutos, no hay signos de retorno de circulación espontánea, ¿no? Se regresa nuevamente al paso 10 otra vez, ¿no? Si existe algún tipo de cuidado, si es que hay algún tipo de reanimación, sale, comienza a haber pulso, pues se le pasa al paciente a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Si es que hay ritmo, pues regresamos al paso 5 y 6. ¿No? Vamos a ver, ¿qué era el paso 5 y 6?
Hemos estado en la línea de no desfibrilable. Ahora vamos a ver. Si es desfibrilable, pues una descarga. Si es que no hay pulso, otra vez 2 minutos de RCP. Nuevamente usar vías intravenosas. Evaluar. ¿Es desfibrilable? Si no es, otra vez RCP. Si el ritmo es desfibrilable, descarga y nuevamente activar el RCP. Ven que en ninguna parte dice evaluar pulso, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes ya se van a dar cuenta? Porque, pues, el paciente comienza a moverse, hay una respiración torácica, no comienza a hablar, todo eso. O ya le has puesto el pulso oxímetro, ya le has puesto el monitor, le has puesto el capnógrafo, ves que la capnografía tiene meseta, o sea, la capnografía es normal, ¿no? Entonces tú ya ves eh, algunos patrones respiratorios en el RSP avanzado, ¿no? Igual, si no hay ritmo, pues otra vez, ¿no? El ritmo es desfibrilable, si no es desfibrilable, si no existen signos de retorno, la circulación es espontánea, nuevamente vamos al punto 10 u 11, ¿no? O sea, es decir, nuevamente evaluarlo con el DEA, nuevamente hacer si es que es desfibrilable o no, y hacer el ciclo, ¿no? Acá, mira, administra miodarona o lidocaína. ¿Eso con qué? ¿Alguien sabe pues, para qué se usa la miodarona o la lidocaína? La lidocaína también y la miodarona se usan como otros, te llevan, sacan de la fibrilación también, te llevan a ritmo sinusal, la miodarona. La lidocaína específicamente para el flúter ventricular, ¿no? La lidocaína. Acá les dejo algunas dosificaciones, dosis de adrenalina, está, mira, un miligramo por cada vez que lo uses, ¿no? Están los centímetros, el ritmo, ¿no? Ahí está la capnografía, es baja o está en disminución, resuelva al evaluar la calidad del RCP. También les hablé en un inicio sobre el desfibrilador, bifásico, monofásico. Cuando es bifásico uno puede empezar, ¿no? Ya, 2 joules por kilo, ¿no? Y va subiendo hasta llegar a un máximo de 360, que es lo máximo. En cambio, cuando es monofásico, el monofásico de frente te da 360. ¿Ya? En cambio, el bifásico, tú vas por partes, ¿no? Vas pasito a pasito, le puedes aumentar, le puedes seguir aumentando, ¿no? Siempre inicias con 120 porque promedio el peso de una persona es 60 kilos, ¿no? 60 por 2, 120. Entonces voy empezando con 120, subo a 180, 160, 180, 200, ¿no? Ahí están la dosis intravenosa, la dosis de amiodarona, la de lidocaína, ¿no? 300 miligramos en bolo, la lido, de 1 a 1.5, ¿no? El manejo avanzado de la vía aérea, la intubación endotraqueal, eso ya es más ACLS, ¿no? Y las causas, ¿no? Siempre buscar la causa. Si es hipovolémico, pues tratar la causa, darle fluido. Si es hipoxémico, de igual manera, darle soporte ventilatorio, ¿no? Si es por trastorno acidótico, no hidrogeniosis, tratar la acidosis, ¿no? Si es por hiperpotasemia o hipopotasemia, pues también hacer trastorno de potasio, depuración, ¿no? Meter potasio a células, usar la insulina, ¿no? Todo eso. Si es por hipotermia, pues calentar al paciente, ¿no? Calentar al paciente. Pueden ser también por tensión los neumotórax. Estas 5 Hs y estas 5 Ts son las denominadas 5 Ts del shock o 5 Hs del shock. Ya es una pregunta de examen también está, por ejemplo. Ya, actualizaciones. Vamos a ver rápidamente algunas actualizaciones que ya les he venido diciendo. Eh, el nuevo eslabón, el de recuperación, que ya lo hemos visto, la atención intrahospitalaria de codeína, perdón, de opioides, que lo vamos a ver, ¿no? Que ya lo hemos mencionado por algunos pasitos que por ahí están apareciendo, intoxicación por opioides, el manejo intrahospitalario de pacientes pediátricos, en las gestantes, ¿no? Verificar siempre un RCP de alta calidad, ¿no? Con compresiones adecuadas, lateralizar siempre
el útero para evitar la compresión de la vena cava en el momento de las RCP y luego que se recupera la paciente pues de lado, ¿no? De costado, del lado derecho. Compresiones con los 2 pulgares en lactantes. La guía ya lo menciona, ¿no? Yo también vi esto de la compresión de 2 pulgares que eran mucho mejor con la de las 2 manos, ¿no? Lo vi en un curso que hice más o menos en el 2017, donde las neonatólogas ya estaban usando compresiones. Claro que la AJA no lo había incluido, ¿no? Pero en el curso de RCP neonatal, ahí es donde se evidenció la mayor eficacia de las compresiones con los 2 pulgares en los lactantes. Ahorita vamos a ver cómo es eso rápidamente. Es más de lo mismo, ya acá el manejo LEGO con un uso de naloxona, miren. Entonces, acá, si hay sospecha de consumo de opioides, ¿cómo se pueden sospechar consumo de opioides? Por ejemplo, ya se desmayó, ¿no? Pueden ver las pupilas puntiformes, ¿no? Ahí como más rápido lo pueden identificar. ¿No? Compresión de comprueba si la víctima responde o no responde, si puede producir algún tipo de sonido, verifique si la víctima está respirando o no está respirando, si es que no respira, inicia el RCP o no ventila, inicia el RCP, si es que sí lo hace, entonces únicamente mantener a la víctima hablando, despierta, ¿no? Reposicionar la vía aérea si es que está mal posicionada, ¿no? Hacer las maniobras que hemos mencionado hace rato, siempre una evaluación continua, ¿no? Y reevaluar si es que el paciente nuevamente pierde la conciencia o pues no responde, ¿no? Y si no responde, no hay pulso, no hay nada, y se inicia el RCP, se administra la naloxona si estuviese, dar el llamado de emergencia y traer el DEA, pues, ¿no? Y ese es para el no lego, es decir, el anterior fue para el lego, ¿no? Este es para el no lego, para el médico, personal médico. Uso de naloxona, ¿no? Si se sospecha de una intoxicación por consumo, ustedes sí ya le pueden hacer un poco más de análisis, ¿no? Ven pupilas, ven mucosas, ven frecuencia cardíaca, ven mucho mejor la respiración, qué tipo de respiración tiene, ¿no? Pide ayuda en voz alta siempre, la persona ventila, no ventila con normalidad, si sí ventila, bueno, evitar lo mismo, ¿no? Evitar el deterioro, evaluación, permanecer al lado, reevaluar, ¿no? La persona tiene pulso, y si no tiene pulso, entonces acá vamos a evaluarlo de manera adecuada en los 10 segundos como es lo recomendable o en menos de esto, ¿no? Si es que no respira, no hay pulso, RCP. Si es que respira y pulso, pues vamos a mantener la ventilación, abrir la vía aérea, darle 6 respiraciones cada minuto, todo eso, ¿no? Lo que hemos visto ya antes, más de lo mismo. Esto es en la gestante, ¿ya? En la gestante lo que se debe priorizar siempre es la hemodinamia y sospechar de algunas otras causas, como por ejemplo atonia uterina, sangrados, por ejemplo, los, eh, los DCPs, ¿no? Que no muchas veces no hay sangrado, no como las placentas previas, que el sangrado se da en casi un 100% de mujeres, ¿no? En los DCPs no, ¿no? Los DCP son los desprendimientos prematuros de placenta, ¿ya? En esos no. Entonces, siempre hay un sangrado escondido. Entonces, en esto se ve una, una descompensación y siempre evaluar la causa, ¿no? ¿Por qué se dio? Viene una gestante. Si uno se le da soporte vital básico y avanzado, se le da un RCP de alta calidad, se usa el DEA, no está contraindicado el uso de DEA, se usa el DEA. No si este está indicado, es decir, si hay ritmo o no ritmo desfibrilable, ¿no? Algo que siempre se prioriza acá es cuando una gestante entra en paro, realizar la cesárea en los 5 siguientes minutos. ¿Ya? Tienen 5 minutos para preparar toda la sala e iniciar la cesárea. Y la cesárea debe culminar en otros 5 minutos. O sea, tienen que tener una velocidad sorprendente para hacer la cesárea realmente rápido, ¿no? Y es lo indicado, 5 minutos de cesárea, ¿no? Otras intervenciones de soporte, vital avanzado, uso de adrenalina, ¿no? Actividad del equipo de paro cardíaco, mujeres embarazadas, considerar la etiología del paro, que les dije que es muy importante, ¿no? Si es que es una hipovolemia, pues le doy fluidos,
Si es que es por hipertensión, pues le doy su sulfato de magnesio, ¿no? Entonces, siempre ver el origen, ¿no? Eso es para que lo vean, porque el tema es actualización, ¿no? Actualización en el BLS, ¿no? Esos son temitas que un poco más complejos que se tocan de manera superficial. Esto lo acabamos bastante rápido, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Considerar, realice intervenciones a la madre, realice el manejo de la vía aérea, siempre. Administrar siempre oxígeno al 100%, ¿no? Coloque siempre una vía intravenosa por arriba del diafragma, es decir, siempre tiene que ser, si es que pueden colocarle una vía o dos vías, que es lo indicado en ambos brazos, excelente. Administrar magnesio intravenoso, ¿no? Suspenderlo si es que se administra cloruro de calcio o gluconato de calcio, ¿no? Es para prevenir algunas emergencias hipertensivas, convulsiones, ¿no? Protección neurológica, neuroprotección, ¿no? Continúe con el soporte vital básico y avanzado de RCP de alta calidad siempre, desfibrilación si es necesario, ¿no? Y por el otro lado, si es que hay alguna intervención obstétrica, vamos a llevar a cabo un desplazamiento uterino lateral continuo. ¿Para qué? Con la finalidad de mejorar el retorno venoso, ¿ya? Siempre lateralizar a la gestante o lateralizar el útero para que no comprima la vena cava, ¿no? En estos, cuando se hace reanimación a la madre, el feto realmente queda de lado por un momento para primero reanimar la madre. Ya siempre primero va a ser la mamá. Ya desconecte los monitores si están en una emergencia. Claro, si están en una emergencia, siempre valga aclarar eso. Prepárese para la cesárea perimortem, así se denomina, cesárea en 5 minutos. Realice la cesárea perimortem en 5 minutos. Ya considere la cesárea perimortem inmediatamente y llamar al equipo neonatal para recibir la atención del recién nacido. Entonces tenemos dos grandes grupos, ¿no? La atención de tipo obstétrico y la intervención en la madre, ¿no? La intervención de tipo obstétrico para sacar al bebé y la intervención en la madre para neuroproteger, para ventilar mejor, para no producir hipoxia. Acá también le dejo algunas causas, le dejo las maniobras de RCP, los pasos avanzados, ¿no? El manejo avanzado de la vía aérea, si es que lo quisieran leer, ¿no? Ahí está una ventilación cada 6 segundos, ¿no? 10 ventilaciones por minuto, ahí están, ¿no? Posible etiología del paro cardíaco, siempre, ¿no? Complicaciones con la anestesia es hipotensora en algunas pacientes que no quieren sentir dolor, pues se les hace su punción para ponerle un anestésico tipo lidocaína, bupivacaína. Y estos son como complicaciones en ocasiones producen hipotensión. Esta hipotensión puede ser tan intensa que puede llegar a parada cardiorrespiratoria. El sangrado, ¿no? Los DCPs, las placentas previas, la tonía uterina. No, pero bueno, la uterina no. La tonía uterina es para después. Ok, me equivoqué, perdón. Cardiovasculares también, ¿no? Con el tema de, por ejemplo, hipertensiones crónicas que se complican en el embarazo, uso de drogas, ¿no? Las embolias, ¿no? Hay algunos ejemplitos que les dejo. En pediatría, miren, cómo es el RCP avanzado en pediatría. Eso también recién se ha incluido, antes no había, ¿no? Inicia la ventilación con bolsa mascarilla, ¿no? El ritmo desfibrilable, igual, lo mismo, si es asistólico o es actividad eléctrica sin pulso, no se desfibrila, si es una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, se desfibrila, la descarga, igual se reinicia el RCP, 2 minutos más, en el neonato, igual se administra adrenalina, ¿no? Se considera el manejo igual avanzado de la vía aérea y el capnógrafo. De misma manera, si es un ritmo desfibrilable, otra vez reanimación. Si no es desfibrilable, pues se vuelve a hacer la reanimación y se sigue con el punto 7, ¿no? Acá está el punto 7. El ritmo, si el ritmo es desfibrilable, vamos por acá. El ritmo es desfibrilable, sí, descarga. Y nuevamente reiniciamos la labor. Si es que otra vez es desfibrilable, otra vez otra descarga, 2 minutos más de RCP, ¿no?
Si es que el ritmo ya no es desfibrilable, pues si no se presentan signos de retorno, no hay circulación, regresamos al punto 10 para seguir evaluando máximo, como les dije, 15 minutos, ¿no? Si no, ya detener el circuito. Acá le dejo algunas aseveraciones que les dije, ¿no? La primera descarga a 2 joules, la segunda, como le dijo, con eso se inicia, 2 joules, 120. La segunda descarga 4, máximo 360, ¿no? Ahí está la dosis de adrenalina en neonatos, es 0.1 por kilo, ¿ah? 0.1 por kilo y se diluye en una jeringa de 1 cc, ¿no? La dosis máxima de 1 miligramo se repite cada 3 a 5 minutos, igual máximo 3 ciclos, porque ahí ya cumplirías, 3 a 4 veces, perdón, porque ahí ya cumplirías los 15 minutos, ¿no? Dosis intravenosa, intraoral, la miodarona, también se usa lidocaína como desfibriladores, también porque hay dos tipos de desfibrilación, ustedes sabrán, ¿no? La desfibrilación de tipo eléctrica y la de tipo farmacológico, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Manejo avanzado de la vía aérea, intubación endotraqueal, igual las 4 T's o las 4 H's, las 5 H's o las 5 T's del shock. Bueno, chicos, estos han sido todos los alcances que hemos tenido acerca del BLS. No sé si ustedes tendrán alguna pregunta, alguna inquietud o algo que comentar, algo que aportar. No sé, a ver qué temas que quisieran conversar. Está mojado, ¿no? Está mojado. A ver, chicos, los escucho, los leo, como ustedes quieran. Hola, buenas noches, Carlos Saldívar. Solo para dejar claro, este, cuando yo detecto una víctima con un posible paro cardíaco o paro cardiorrespiratorio, Ya, lo primero que voy a hacer es identificar si la víctima respira, pero no tiene pulso, perdón, si la víctima tiene pulso y no respira, solo aplico ventilaciones cada 6 segundos. ¿Es exacto. así? Es Y si así, la es víctima correcto. respira pero con dificultad y no tiene pulso, ahí aplico ya el RCP, ¿verdad? Exacto, exacto. Esas son las Eh, respiraciones boqueantes, ajá. asfícticas, Ahora, bronquiantes. lo que no me quedó claro es, corrígeme por favor, si es que estoy yo como un solo reanimador, solo doy compresiones y obvio las Ya, respiraciones, exacto. Nosotros, solo me baso, estoy hablando en prehospitalario, ¿no? claro, exacto. Exacto. Solamente vas a hacer compresiones. Como te había dicho, en el ámbito de RCP se prioriza el CAB, Circulation, luego se produce la vía aérea y luego es la respiración, brain, ¿no? Entonces, en el esquema CAB, como está indicado en el AJA, siempre se prioriza primero la circulación. CAB, circulation. Entonces, lo de ventilaciones está como tercer punto después de haber alineado la vía aérea, ¿no? Entonces, lo primero que uno siempre debe priorizar si es que está solo es dar compresiones. Das las compresiones, activas el sistema de emergencia, ves que alguien llegue. Si ya pasaron los 2 minutos y no ha llegado nadie, vuelves a activar el sistema de emergencia. Tienes que seguir con las compresiones nuevamente otros 2 minutos más para nuevamente después de esos 2 minutos volver a hacer tu llamado de emergencia si es que nadie llega, si es que llegan a ayudarte y alguien tiene la capacidad o está preparado, pues te ayuda y comienzan a hacer ya el 32, ¿no? Alguien hace las compresiones y el otro hace las ventilaciones. Pero si es que estás tú solo, siempre debes de regirte CAB, CAB. Primero circulación. Se ha detectado o sea, no se ha detectado, sino se ha visto que hay mayor tasa de mortalidad en las compresiones que se hacen con un solo reanimador y que ese reanimador también quiere hacer o tiene que hacer o hace ventilaciones, ¿no? Se ha visto mejor
eficiencia y menor mortalidad, menor tasa de mortalidad en los que hacen solo compresiones si es que están solos. Si es que están solos. Si es que están con alguien más, pues se hace 32. 32. Ok, ¿y cuántos ciclos sería del 32 en el caso de 2 rescatadores? ¿4 o 5? A ver, tienes que hacer 4 ciclos, ¿ya? 4 ciclos. Lo ideal es que hagas 4 ciclos. Si puedes hacer 5 ciclos, tampoco tienes que pasarte, ¿ah? Pero lo ideal es que sean 4 ciclos, ¿ya? Para llegar a los 120. De Ok, 3 a vamos a 4 hacer. ciclos. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta sería en caso de prestar la RCP a personas que se hayan ahogado o por inmersión, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería el RCP que tendríamos que hacerlo y a cuánto tiempo es que tengamos que hacerlo? Bueno, en el caso del paciente ahogado, en el caso del paciente ahogado es totalmente distinto, ¿no? O sea, si ustedes saben que el paciente ahogado tiene una obstrucción de vía aérea, eh, hay, como ustedes saben, el ahogado tiene la vía aérea ocupada por agua, las compresiones van a ayudar a que este líquido pues salga de la vía aérea. En el caso de los ahogados, eh, no lo menciona la guía, pero se ha visto que tiene mejor efectividad el uso de compresiones con respiraciones. O sea, se hacen ambas, ¿no? 32, 32, 32, 32. Es, ¿por qué? Por el hecho de desobstruir o verificar que la vía aérea en un ahogado esté desobstruida, ¿no? Que haya eliminado el líquido. Pero si es uno solo y igual es un paciente inconsciente, prioricen las compresiones, ¿no? Si es que están con más, ventilación y compresiones cardíacas, pero si están solos y es un paciente ahogado, se priorizan las compresiones cardíacas. Y si es que tienen alguien más, pues hacen también las ventilaciones. Pero siempre, en todo paciente en emergencia, para hacer RCP, primero es el C. Ya, primero se prioriza siempre la circulación. Pero por tratarse de un paciente ahogado, sí es necesario que se tomen ese tiempo para desobstruir o para por lo menos tratar de ventilar la vía aérea, ya que el ahogamiento obstruye, o el agua que ingresa obstruye la vía aérea, ¿no? Entonces, en ellos sí se podría como una alternativa, pues hacer respiraciones también, no con el afán de no desobstruir la vía aérea, porque ustedes ya tendrían ese conocimiento previo de que este paciente está ahogado, ¿no? A diferencia de que encuentran un paciente tirado en la calle o en la acera y no saben qué ha pasado, ¿no? Ahí sí se priorizaría netamente 100% actividad eh, cardíaca, ¿no? Solo compresiones, solo RCP. Doctor, ¿Me permite? en cuanto al tiempo de reanimación en un ahogado, ¿es el mismo tiempo a diferencia de otro RCP por súbito? El tiempo, mira, no tengo el dato de cuánto tiempo se debe hacer, pero tú le puedes hacer RCP hasta por 15 minutos, ¿no? No sé si tendrán una guía así de ahogados, de cuánto es el tiempo, pero se debería tomar el mismo tiempo. ¿Por qué? Si nosotros nos ponemos a pensar fisiológicamente, eh, el cerebro, hay muerte cerebral a partir de los 10 minutos. Ya hay cierto grado de muerte cerebral a partir de los 10 minutos. Por eso es que la guía toma como máximo 15, porque a partir de los 15
se demuestra que la muerte cerebral y el estado de recuperación ya es ínfimo, inferior, muy poco. Entonces, para el ahogado es un paciente hipoxémico, ¿no? Es un paciente hipoxémico que no tiene latido, que no tiene, si ustedes verifican que no tiene latido, pues no llega sangre al corazón, ¿no? Si es que es así, pues igual tendría que ser igual los mismos 15 minutos, ¿no? De realizarle la reanimación, ¿no? Generalmente nadie va a tomarse pues los 15 minutos, generalmente los sacan antes, ¿no? Algunos acaso sí, pues que ya no van a responder, se pasan de los 15 minutos y ya a partir de los 15 minutos es preferible ya no hacerle tanto al ahogado como al paciente encontrado de manera súbita o esporádica en el, en un ambiente externo, ¿no? Pero el tiempo debería ser el mismo para ambos, porque la fisiopatología de ambos es hipoxemia, ¿no? Gracias, doctor, por la consulta. Julio, ¿me A permites ver, un par de preguntas más? sí, claro. Eh, la primera, para dejarlo claro, cuando yo esté haciendo un RCP extrahospitalario o prehospitalario, yo voy a hacer el RCP si estoy solo hasta 2 minutos, ¿verdad? Posterior a esos 2 minutos verifico nuevamente si tiene pulso. No, o sea, los 2 minutos, después de los 2 minutos, lo que deberías hacer es verificar que haya respuesta a emergencia. O sea, el pulso no se Que llegue la verifica ayuda. después de los 2 minutos, exacto, que llegue la ayuda. O sea, lo que vas a priorizar es que le des 30 compresiones y 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. Eso es lo que debes priorizar eso. Y para eso necesitas que alguien más te ayude, ¿no? Que alguien más te ayude. Entonces, lo que se necesita es hacer eso. Primero, activación de emergencia. Como vimos en los esquemas, después de los 2 minutos, lo que seguía es nuevamente iniciar el RCP, ¿no? Después de haber hecho la desfibrilación, si es que lo tuviesen, nuevamente iniciar el RCP, ¿no? Entonces, no es verificar que tiene pulso o no tiene pulso, no es seguir con el RCP, ¿no? Y si es que usted está solo o no tiene a alguien que lo ayude, verificar el llamado o la llamada de emergencia, ¿no? Que alguien venga a ayudar, ¿no? Eso es lo que se Y, verifica. y Sí, seguir con esperaría, el RCP y sigo con el RCP, sigo con el RCP hasta que llegue la ayuda, hasta que llegue la ayuda, exacto. independientemente de que haya pasado los 15 minutos que acabaste de mencionar. No, mira, con una vez que ya ha pasado los 15 minutos tiene una alta probabilidad de muerte cerebral, ¿no? Y Ah, ok, ok. cuando ya ha pasado este tiempo, generalmente nosotros ya dejamos de hacer el RCP porque si es que sigues haciendo el RCP lo puedes sacar. O sea, en algunos artículos chinos he visto que se hacen hasta 30 minutos, ¿no? Y sacan, pero las secuelas que dejan son No, bastante no grandes, sería ¿no? calidad de Muerte vida. cerebral, claro, ya no sería calidad de vida. Tampoco, la guía lo que menciona son 15 minutos, ¿no? 15 minutos, como tiempo Independientemente de límite. intra o extra hospitalario. Sí, independientemente del intro, del extrahospitalario. En, Pero en como te algún digo, momento, ya, dime. en algún momento, discúlpame que te haya interrumpido, en algún momento me hicieron una consulta. Carlos, ¿qué pasa si te encuentras con un accidente vehicular y el conductor, producto del impacto con el timón, tiene fractura de parrilla costal y evalúa si no tiene pulso, está en un paro cardiorrespiratorio? ¿Se le hace o no se le hace el RCP considerando de que podría tener una fractura de parrilla costal, ¿no? Mira, Mi respuesta fue que sí, ¿no? No sé si está bien. ya, mira, ve, en el caso de que tú te encontraras en ese ámbito, pues si hay fractura de parrilla costal, tienes que tener en cuenta que eso se llama tórax inestable, ¿ya? Y si es que este paciente que ha sufrido una fractura de parrilla costal y esta eh, se define como tórax inestable, es decir, ¿cómo te das cuenta tú que el tórax es inestable? Tú al momento de
de que vas a querer realizar las compresiones, pues no vas a tener la compresión adecuada, ¿no? Entonces, el manejo para tórax inestable es llevar al paciente de inmediato, por emergencia, intubar al paciente y darle maniobras ventilatorias. Porque si tú tienes un tórax inestable con fractura de parrilla costal y si es bilateral, tu RCP no va a funcionar. Porque nosotros lo que hacemos es compresión cardíaca por un mecanismo de presión de la parrilla costal sobre el tórax. Entonces, si tú tienes la parrilla costal como un tórax inestable, es decir, fracturada, no vas a tener esa presión sobre el corazón. Entonces se pierde ese factor de compresión. O sea, como le dije, ¿no? La compresión debe ser entre 10 milímetros de mercurio como mínimo. ¿No? Con un tórax inestable no llegaríamos ni a 4 ni a 3 de fuerza. Por el contrario, las astillas del tórax, con eso puedes generar más daño. Con eso puedes generar más daño. Entonces, lo que se hace ahí es transportarlo al paciente de inmediato, por emergencia, sacar la ayuda de donde sea y transportarlo, ¿no? Para llegar a darle atención intra-SOP. Ahí lo que se hace es manejo intra-SOP y se le hace masaje cardíaco directo. No, Muchas gracias. intra-SOP ya se le puede hacer eso. Acá preguntan, ¿qué tan recomendable es dar la ventilación en esta época de COVID por tener el contagio? No. RCP no se hace en pacientes COVID. Está contraindicado. ¿Por qué? En los pacientes COVID, ¿qué es lo que tenemos, no? El paciente COVID tiene daño pulmonar. O sea, es una neumonía viral con compromiso, edema de la zona alveolo capilar, ¿no? Entonces, este edema obstruye el ingreso de aire. Cuando tú cuando tú le vas a hacer RCP a un paciente con una capacidad pulmonar, pues, que llega, como les dije en un inicio, a una captación de oxígeno del 20-30%, muy inferior de lo normal, este pulmoncito no va a responder. Ustedes lo pueden sacar del paro al paciente que sufre de COVID, pero va a volver a recaer en paro, porque este pulmón no tiene la capacidad funcional de respuesta, por el mismo proceso inflamatorio, por el mismo edema alveolo capilar que se ha producido, ¿no? Entonces la captación de oxígeno por esos alveolos es deficitaria. Pulmón comprometido, un paciente con paro cardiorrespiratorio, que es un paciente que ha tenido una lesión pulmonar más del 60-70%, es muy difícil que este salga. Y si sale, vuelve a recaer nuevamente en otro paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? O vuelve a ser otro paro respiratorio, porque el pulmón no tiene la capacidad de respuesta. Es decir, tú reanimarías un pulmón netamente que no tiene la capacidad para soportar una maniobra de RCP si es que lo sacan, ¿no? Entonces, bueno, mi respuesta sería no se hace RCP en un paciente con COVID, ¿no? Porque la gran extensión de la neumonía viral que produce ese edema alveolar es a menos que este paciente pues tenga algún otro menos compromiso de pulmón, pues sí se haría, ¿no? Si es que es un compromiso muy, 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 muy extenso, pues no es recomendable hacerle, ¿no? Esto en el caso de que esté diagnosticado y sepamos que está diagnosticado paciente COVID, pero si encontramos a un paciente que de pronto cayó en la calle y no sabemos si es que es por No, COVID a o ese no, sí se le hacen, no, a ese sí le hacen, a ese sí ok. le hacen, a ese sí.
No, si no tienen que, o sea, yo estoy hablando del paciente COVID, un paciente hospitalizado, ¿no? Un paciente con máscara de reservorio, o un paciente con ventilación mecánica, con un daño pulmonar más del 70, 80%, ¿no? Donde hacerle, a menos que sea joven y que ustedes vean que el compromiso pulmonar no sea tanto y sea un paciente que por lo menos sepan que va a resistir el RCP y el daño pulmonar no sea tanto, sí se le hace. Pero si ustedes ven un paciente con un daño pulmonar del 60, 70%, con mal pronóstico, con acidosis láctica, ¿no? Con un lactato en 4, en 5, y es con un potasio por encima de 7.5, pues ya hacerle a ese tipo de pacientes un RCP, vuelven a recaer, vuelven a hacer. Hay que saber cuándo dar y cuándo no dar. Eso ya es criterio, tienen que intervenir un montón de factores, ¿no? Pero en sí, en general, no se recomienda, ¿no? En pacientes COVID dar RCP. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya son las 7. Bueno, chicos, creo que ahí acabamos. Bueno, fue un gusto. Buenas noches con todos.